Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, buenos días. José Ramón, bueno, pues muchas fichas a la mesa. Hemos aquí dicho, es un rompecabezas con varias piezas ya muy claras de lo que está ocurriendo en México. El día de hoy la atención vuelve a estar obviamente en Sinaloa. Vamos a ver en cualquier momento qué resuelve el Congreso de Sinaloa sobre el interinato que sustituya a Rubén Rocha Moya en esto que, bueno, pues ya hemos seguido de cerca ampliamente. Pidió licencia, regresó al gobierno, horas después volvió a pedir licencia, después de una ola de reacciones que empezó la presidenta con un mensaje pues suficientemente críptico y no, porque nunca lo mencionó, pero bueno, se entendió lo que se entendió y por lo pronto volvió a pedir licencia a Rocha Moya. Por un lado eso, por otro lado, otro elemento importante está en las declaraciones del gobierno de Estados Unidos que insiste en que funcionarios del gobierno mexicano están vinculados con el crimen organizado. Por un lado eso, está el tema del retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán como otro elemento que está aquí a la mesa. Están eventos como los que acabamos de mencionar, de encontrar muerto a un ex colaborador de Rocha Moya. Aún no se sabe exactamente las causas de su muerte, pero fue ya identificado su cuerpo, fue encontrado primero, vinieron los peritajes y hasta ahora se sabe que se trataba de él. En fin, varios elementos a la mesa. ¿Cómo estás viendo y armando este rompecabezas? Mira, efectivamente son tantas piezas, podrías, y tú lo has estado reportando muy bien, y ayer tuviste aquí al abogado de Félix Elú, el señor Fernando Farías Laguna. Y después está también la captura de Fausto Corrales, importantísimo, que iba con Gabino Cuen, es decir, son muchísimos. Melesio Cuen. Entonces, todos estos... Héctor Melesio Cuen, de Sinaloa. Entonces, todos estos elementos juntos, la verdad es que es muy difícil decir dónde están, porque tú también lo estuviste reportando y ahora una de las personas de la audiencia decía, no, yo creo que López Obrador sí intervino, no intervino, etcétera. Yo pienso que cuando está uno frente a estas situaciones y donde no tiene uno toda la información, es bueno recurrir a algún método, porque si no acaba uno simplemente... Venga, el método. El método. El método. No, es un principio de derecho romano que es muy interesante, que dice cui bono. Cui bono. ¿Quién se beneficia? ¿Va? Y es muy bueno porque desde el derecho romano, cuando había una disputa entre contratos, para saber y cómo se asignaban responsabilidades, bienes, cargas, entonces decía, cui bono, ¿quién se está beneficiando de esto? Entonces yo pensaba en este sentido, utilizando esta pequeña metodología, el primer beneficiario de la solicitud de la licencia, desde luego, es Rocha. ¿Por qué razón? Porque una vez que solicitar el regreso a su cargo es Rocha. ¿Por qué razón? Porque cuando él regresa a su cargo o regresó a su cargo, volvió a tener inmunidad procesal o fuero. ¿Eso qué significaba? Uno, que no lo podían procesar a pesar de que ya habían detenido a Corrales. Dos, a pesar de que sabía o era probable que viniera Farías. Tres, de que habían cancelado las visas. Entonces, el primer beneficiario él, para efectos de un proceso penal. Segundo, y muy importante, hubiera metido muchísimo ruido en caso de que los Estados Unidos finalmente solicitaran una orden de extradición. Imagínate que en esos días o en los próximos días el gobierno de Estados Unidos diga efectivamente, oigan, quiero que me extraditen a Rubén Rocha Moya por todas estas razones. Yo pienso que la inmunidad procesal no impide ser extraditado, pero estoy seguro que muchas personas considerarán lo contrario y tendrán buenos argumentos para no entrar. Se podría discutir y además sería una discusión muy rica, muy importante. Entonces, el primer beneficiario de solicitar el regreso al cargo es el propio Rocha Moya, como es el propio Insunza cuando dice yo también regreso al cargo. Hicieron ahí el tándem 1-2 y los dos regresan. Entonces, primer beneficiario. Según beneficiario, siguiendo con el cui bono, Andrés Manuel López Obrador resultaba beneficiado con el regreso de Rocha Moya a la gubernatura. Yo pienso que sí. Y no solo por la razón que se está diciendo que es para ser un distractor de la visa de Andy. No solo eso, creo que si Rocha Moya no puede ser procesado o Rocha Moya no pudiera ser extraditado, pues López Obrador sería un beneficiario porque no tendrías a Rocha Moya o si teniendo que declarar ante la Fiscalía General de la República cuando aparezca, desde luego, porque sigue muy desaparecida, o no podría no ser extraditado y no declarar en los Estados Unidos. Entonces creo que sí hay un sistema de protección del propio López Obrador por el
regreso a sus respectivos cargos de Rocha Moya y de Insunza. Otro factor que tú y yo comentamos la semana pasada, que también incide, y se nos pasó decirlo en este momento, es la condición del general Mérida. ¿Te acuerdas que lo hablamos ampliamente? Totalmente. Totalmente. Porque Sí, el general claro. Mérida fue el secretario de Seguridad de Rocha Moya. General Mérida. General Mérida, y luego está el caso de Enrique Díaz, el secretario de Finanzas de él, que tampoco sabemos dónde está, que si estuvo en Irlanda, que si regresó, que ese es un gran misterio de dónde está Díaz. Entonces yo creo que ahí era el gran beneficiario de todo este elemento. Primero, desde luego, Rocha, desde luego Insunza, pero pienso que también López Obrador, y eso sí me podría, ya más allá de especulaciones, de información de la que yo carezco, pero sí plantear una hipótesis que a López Obrador le convenía que Rocha tuviera el cargo. ¿Por qué? Pues porque se le presenta. Ahora, si esto fue así, la condición de la presidenta Sheinbaum me parece que era dificilísima. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo a los Estados Unidos en todo este proceso de investigación, y ahí creo que el viaje de Omar García Harfuch a Argentina es importantísimo. No, ni digas, importantísimo. Y ayer lo que te dijo el abogado Gelú, que es el FBI lo entrevistó. Fue a la cárcel a entrevistarse con Farías antes de que se enviara a México. ¡Wow! O sea, Wow. ¡wow! Porque es el FBI en Buenos Aires entrevistando a un oficial. Sin la presencia de su abogado. Sin la presencia de su abogado. La cancelación, que lo explicó él muy bien ayer, de la solicitud de extradición de México, y ante la falta de solicitud de extradición, la expulsión de un mexicano por razones migratorias, que es básicamente la narrativa. Entonces, esto también es muy fuerte. Entonces, decirle a la presidenta Sheinbaum, fíjese usted que no vamos a poder procesar a Rocha Moya. ¿Por qué? Porque va a estar Rocha Moya en el cargo y tiene una inmunidad procesal. Y esa inmunidad procesal se la vamos a retirar, o no se la tendríamos que retirar. Hay que recordar algo muy importante, y lo acabamos de ver con todo el caso del exgobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. ¿Cuál es el efecto de esta inmunidad procesal en los gobernadores respecto de delitos federales, que es de lo que se le está acusando? Tendría que hacerse una carpeta de investigación por la Fiscalía, someterla a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados retirarle la inmunidad procesal, y una vez que eso suceda, regresar a la legislatura de Sinaloa, dice la acusación, para los efectos que proceda. Y nunca ha quedado muy claro constitucionalmente cuáles son los efectos que proceda. ¿Ah, no? No queda. ¿Es interpretable? Es interpretable. Oh. Entonces, los efectos que procedan sería, pues nos hemos dado por recibidos y pues agradecemos muchísimo la colaboración de las autoridades federales, o nosotros nos hacemos cargo de la misma acusación y dejamos que procedan contra nuestro gobernador. Si Rocha Moya sigue teniendo, y no lo sé, control sobre la legislatura de Sinaloa, entonces quedaba en una condición de atrincheramiento jurídico hasta en tanto que... Lo sabremos al ratito. Lo sabremos al ratito. Según a quien nombren. Exactamente. ¿No? Pero en ese momento no lo sabías. Entonces imagínate que los Estados Unidos le dijeran, oye, ¿dónde está la investigación de Rocha Moya? No lo puedo investigar porque el Congreso, o la Cámara de Diputados, perdón, no ha procesado. Y ahí vendría un punto muy interesante. Forzarías a los diputados de Morena, del Verde y del PT a tomar posición frente a Rocha Moya, porque tendrá que ser evidentemente una votación abierta. Es decir, ¿quiénes están a favor de que se le retire la inmunidad procesal? Pues ahí está el tablero de votaciones. Entonces vayan votando y váyanos diciendo, el diputado A para que se vaya a Rocha Moya, el diputado B pero para que se quede. En un contexto así, pues no me imagino ni al Verde ni a PT yéndose por su lado. Ok. ¿O sí? No, imagínate la crisis, que vayas viendo Pepito, Chuchito, Chuchita, sí. Y entonces ahí sí las lealtades, ahí sí el tamaño de la decisión de Morena hubiera sido enorme, porque dirías, estos están con Rocha Moya, estos están con la presidenta Sheinbaum, estos, después de aquellos discursos que se aventaron de todos con Rocha y la soberanía nacional estaba encarnada en Rocha, entonces, claro, decir, oiga, ¿qué pasó, muchachos? ¿No que la soberanía nacional está encarnada en Rocha? ¿No que no está solo? No, que no está solo, entonces ya se quedó más solo. Y aquello que le dijo Lili Telles, pónganse la camiseta y rompan sus... A ver, hubiera sido, piénsalo así, ya en el escenario. Entonces yo creo que la presidenta debe haber construido el escenario, decir, no, tú no te puedes quedar en el cargo. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos me piden que amplíe la investigación o que te extradite, yo no puedo llevar tu caso ante la Cámara de Diputados, porque eso va a ser una mega crisis. Ahí entonces me parece que la presidenta
avienta a todos los gobernadores, avienta a todas las personas que están, las declaraciones muy importantes de Ricardo Monreal, de otras personas que fueron saliendo para decir, por favor, casi así de por favor renuncia y no nos generes esta crisis institucional. Pero no renunció. Pero no renuncia. No renuncia. Es una licencia de nuevo indefinida. Indefinida. No hay nada que diga que no pueda regresar si quiere. Claro. Si decide hacerlo, que vamos a ver después de lo que pasó, pero dejó esa puerta abierta. Exacto. Licencia temporal por tiempo indefinido. Consecuentemente, convocaron una sesión extraordinaria del Congreso y ahora efectivamente se nombrará un presidente. Está teniendo lugar justamente en este momento. En este momento para nombrar a un gobernador o gobernadora apunta gobernadora interino. Uh-huh. Y ese interino estará por el tiempo que se determine en esta situación, porque efectivamente tú lo dices muy bien, no es una renuncia. Entonces yo creo que lo que vimos en estos días nos acercamos. Yo no sé si es como mucha gente dijo un golpe de Estado López Obrador, no creo que llegue para tanto, pero sí la posibilidad de enfrentarnos. Y lo que sigue sobrevolando todos estos elementos, pues es, y no podemos dejar de desconocerlo, la condición de los Estados Unidos. No, absolutamente. Estados Unidos es el protagonista en buena medida de todo esto. Al final de cuentas, porque estamos viendo incluso operativos constantes, operativos diario prácticamente de alto impacto, operativos de alto impacto que no se veían el sexenio pasado ni de broma, y cada día vemos operativos de gran dimensión. Apenas ayer vimos el de 20 detenidos por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y la semana pasada de 11, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Y decomisos importantes. En fin, estamos viendo... El de Utah, que tú lo decías hace un rato. Exacto. 2,000 pastillas. El señor que era funcionario de deportes y que fue colaborador de Rocha Moya, que fue detenido en Utah con una cantidad descomunal de pastillas de fentanilo con propósitos de distribución. ¿Qué hacía ahí en Utah este señor que en algún punto estuvo relacionado con el gobierno de Sinaloa? Exacto. En este momento ahora actuando de esa manera, o sea que el tema del fentanilo sigue fluyendo, ¿no? Sigue fluyendo. Pero la pregunta es esa, ¿no? Al final de cuentas, Estados Unidos es el punto principal, el eje en donde se está articulando un conjunto de cosas y por eso el asunto de, por ejemplo, de cosas como la alerta que lanzó el consulado de Tijuana para decirle a los estadounidenses que estén en Mexicali que estén alertas, que no se acerquen a edificios públicos, en fin, que tomen precauciones. Es un mensaje muy inquietante, ¿no? Porque ¿qué sabe Estados Unidos de lo que podría pasar? El evento más cercano de alto impacto en Baja California fue precisamente lo que tiene que ver con este llamado grupo de los rusos y la acción que se realizó en contra de ellos recientemente. Entonces, bueno, todo está conectado, al final de cuentas, es un conjunto de cosas que en algún punto tendrá que derivar en algo. Algo tendrá que suceder en México después de todo esto. ¿Qué escenarios ves? ¿Qué cosas podrían ocurrir en México si esto que está fluyendo, está efervescente México, está en efervescencia plena? ¿Qué tipo de escenarios pueden venir para México? Desde luego en el ámbito político, social, y hasta económico, pero en este caso y judicial, desde luego. ¿Qué tipo de escenarios se pueden vislumbrar, imaginar cuando vemos que hay estas fichas a la mesa, que el concepto narcopolítica está como el eje principal de lo que está ocurriendo en todo este tiempo? Fíjate, pensaba algo en estos días. El presidente López Obrador, él decía que sabía mucha historia de México, que se sabía prácticamente la historia del 19. Yo creo que lo que él tenía es una idea de esto. Digo ya la presidenta que está por terminar otro libro. Sí. No sabemos de qué, pero... No sabemos de qué. Pero bueno, dice que sabe historia. Que sabe historia. Yo creo que es esta historia que lo referían algunos teóricos de la historia, que es historia anticuaria. Anticuaria. ¿No? Anticuaria, que sabe fechitas, sabe personajes, etcétera. Pero yo creo que aquí hay un tema central. Si el presidente López Obrador tiene una comprensión de la historia, no se dio cuenta que con todo lo que hizo, puso a México en una condición muy parecida a la que tuvimos en la guerra del 47, en los tratados de Niágara Falls. Recientemente conmemorado el 20 de agosto. O en lo que nos pasó con los tratados de Bucareli. Es decir, creo que este desorden que él mismo propició, de distintas maneras, por razones familiares, por razones políticas, puso a México, y esto sí se lo va a atribuir la historia a él, en una condición de subordinación a los Estados Unidos. Es decir, generó tanto desorden institucional el presidente, hizo lo que se le pegó la gana con las fiscalías,
con los jueces, con las policías, con los soldados, que en este desorden no hay posibilidad de llevar a cabo investigaciones jurídicas serias, en este caso. Entonces, diciéndonos él que comprendía también el siglo XIX, pues no comprendió nada del siglo XIX, porque el siglo XIX nosotros solo nos metimos en un montón de problemas que después no salimos y que los Estados Unidos los aprovecharon con toda la intencionalidad que tienen. Cosas como estas. Querida, A veámoslo. ver, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. Fíjate. O sea, que el parangón que estás haciendo con aquel momento de la historia daría para una cosa de ese calibre. No la mueles. A ver, espérame. No la mueles, José ¿Dónde Ramón? está determinándose? ¿Dónde está determinándose? ¿Dónde se están tomando hoy las decisiones sobre la política, los políticos? No, bueno, Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, eso es una razón natural del intervencionismo, de la doctrina Monroe, de la doctrina Trumbo o Monroe, lo que sea, todo lo que dijo él. O nosotros ayudamos con este desorden, Monroe, exactamente, con este desorden institucional que nosotros mismos generamos, les permitimos que ellos tomaran acciones. No la estoy justificando ni estoy diciendo que estén bien. Lo que estoy diciendo es, desordenamos tanto la casa que les dimos el pretexto, que siempre lo han tenido, para tomar decisiones sobre nuestra propia casa. Y yo creo que esto sí es uno de los temas más serios que se le va a dar. ¿Atribuible esta situación a López Obrador directamente? En buena medida él, porque él encabezó un movimiento, él buscó una elección, él estuvo dispuesto a negociar con un montón de gente, con empresarios de diversos signos para que le aportaran, con delincuencias, con esto. Las instituciones las redujo. Hoy tenemos una judicatura nacional y local muy mermada, tenemos una fiscalía muy mermada, tenemos un ejército que no está metido en todas las operaciones bajo cuestiones de seguridad nacional, es decir, las aduanas, el Instituto Nacional de Migración, una burocracia que él le dio por llamar reumática, un elefante reumático, despreciar una burocracia cuando la burocracia bien llevada, bien conducida, no despreciada, pues nos produce bienes y servicios todos los días que de los cuales depende nuestra vida. Yo creo que en lo que han estado reportando, lo comentamos un rato, el Universal, de todas sus obras, el gas bienestar, el aeropuerto bienestar. Gran serie del Universal, por cierto. Gran serie del Universal. Todo eso que está haciendo me parece que dejó al país en una debilidad institucional tan seria. A la presidenta Sheinbaum no la ha dejado gobernar. No la ha dejado gobernar, ¿por qué? Porque está tratando de cuidar sus propios intereses. Y lo vimos hace 2 semanas con la visa de Andy, como si el asunto de la visa de Andy se convirtiera en un asunto de seguridad nacional, un asunto de reputación internacional, un asunto donde nos fuera la soberanía de México en la visa de este señor, que es un particular. Puede ser mejor o peor, pues no es más que un particular. Entonces, todos estos elementos, yo creo que el Obrador debilitó enormemente al Estado y su comprensión del siglo XIX fue tan superficial, batallas y héroes y todas esas cosas que le gustaban a él decir, que nunca entendió que la única manera en la que México se puede defender de los Estados Unidos es teniendo una fuerte soberanía, metiendo a la cárcel a sus delincuentes conforme a sus autoridades con base en sus propias leyes. Al haber desfondado todos esos elementos, pues nos puso en una condición de enorme riesgo, que hoy es lo que estamos, me parece a mí, pagando. ¿Qué es lo que creo que va a pasar o debiera pasar? Pues yo creo que la presidenta sí y la fiscalía sí debieran estar efectivamente retomando la soberanía nacional en el ejercicio pleno de las investigaciones, carpetas de investigación y judicaturas. Ese es el ejercicio. Tú dices, hace 2 programas recordabas esta frase tan importante de Federico de Prusia de todavía hay jueces en Berlín, y yo te decía, y todavía hay fiscales en Berlín, que los jueces... La pregunta, sí. Esa era la pregunta. Yo creo que todo esto está desfondado. Entonces, la única posibilidad que yo veo de salir adelante es decir, muy bien, retomemos una institucionalidad plena y empecemos a investigar a quien se tiene que investigar, usemos a la UIF para lo que se tiene que usar, usemos a las fiscalías, y entonces sí tomemos una acción soberana de Estado. No porque a Estados Unidos no le importe, sino porque nuestras leyes dicen que hay que meter a la cárcel al que se porte mal. Ahora, están abiertas investigaciones en contra de Rocha Moya y de los demás. Ayer se confirmó que la Fiscalía General Pública pues tiene abiertas estas investigaciones. No digo que espejo, pero con los personajes que está pidiendo Estados Unidos.
¿qué puede salir de ahí? ¿O qué tipo de circunstancias se puede presentar si México o la Fiscalía General de la República, en un contexto como este, hace sus propias investigaciones? ¿Qué puede pasar aquí? Mira, yo he sabido, no de este, pero de otros casos donde los Estados Unidos le solicitan a abogados mexicanos que hagan auditorías, déjame decirlo así, sobre los procesos judiciales que se están y los procesos ministeriales que se están llevando a cabo en México. Entonces, los Estados Unidos le podrían decir a un abogado mexicano, le voy a contratar sus servicios profesionales para que usted me diga si lo que está haciendo la Fiscalía es en serio o nomás están echando relajo. O los procesos los están llevando en serio o nomás están echando relajo. Porque te acuerdas que acaban de clasificar la información de la averiguación de Rocha Moya por 5 años porque es un tema de seguridad nacional. Imagínate. Ahora. Bueno, también fueron reservadas las audiencias tanto de Farías como de Corrales. Sistema penal acusatorio, ¿entonces para qué? Entonces, cuando los Estados Unidos vean y contraten a alguien, o ellos mismos lo hagan, pues tienen abogados aquí en México funcionando en la embajada, decir, oiga, esto no es serio. Ustedes dijeron que iban a procesar a estas personas y no han procesado una sola persona, no hay avance en la investigación, las audiencias no son reales. Pues entonces otra vez decir, ustedes, no estoy justificando, eso quiero que quede muy claro, pero sí me parece que México no está tomando sus decisiones soberanas para efectos de aplicar su propio orden jurídico que fue creado democráticamente por los representantes populares del pueblo mexicano. Lo que estamos haciendo es escamotear, ningunear, ahí estar jugando en las sombras ante la eventualidad. Yo creo que el ejercicio correcto, jurídicamente, políticamente, geopolíticamente, éticamente, es decir, vamos a aplicar la ley. Ahora, ¿puede la presidenta Sheinbaum en el contexto, en las relaciones, lo que tú y otros compañeros de los medios comentan todos los días, puede tomar esa acción activa? Pues yo creo que no. Y entonces después dirá, bueno, pues si ustedes no hacen nada. ¿Por qué no? Pues porque la cantidad de intereses, la cantidad de relaciones, la cantidad de compromisos, la competencia técnica de las propias autoridades que están ahí. Yo dudo mucho que muchas de las personas que rodean a la presidenta Sheinbaum tengan, no digo que no tengan lealtad, a lo mejor tienen hasta el 100% de lealtad, pero en la frase del propio presidente López Obrador, ¿cuánto eficaz? Yo no sé cuánto tengan de capacidad o de tal, porque son cosas técnicas, no son cosas ideológicas. Entonces, si este es el contexto, sí me parece que estamos metidos en ese contexto. Y sí creo, y perdón que regrese a esta idea, que es una idea, y tú lo dices, es una idea dura, yo creo que el presidente López Obrador, de lo que le va a responsabilizar la historia, con la que él habla, con la que él piensa que ya la conquistó, con la que él dialoga, yo creo que le va a reprochar que puso a México en una condición de particular debilidad que les permitió a los Estados Unidos, que siempre han estado acechando y buscando sus mejores intereses en este reacomodo más de la geopolítica. No entendió la geopolítica y no entendió lo que está pasando en el mundo, puso al país en una condición de enorme debilidad donde se van a sentir legitimados para tomar acciones frente a México. No, pues ya que te digo. Nos quedamos con esto. Doctor José Ramón Cosío, gracias por este análisis amplio que haces de este llamado rompecabezas. Y quedamos a la espera de lo inmediato, que es Sinaloa en este momento. Vamos a ver si se confirma lo que nos decía hace un momento nuestro colega Marcos Vizcarra, que hablamos de la Ciudad de México hasta Sinaloa con él. Hace unos minutos Marcos Vizcarra nos decía que se perfila Graciela Domínguez Nava como la persona que tomaría el puesto de gobernadora de Sinaloa. El Congreso local tendrá que decidirlo en cualquier momento, pero nos comentaba pues eso, que hay la versión de que podría ser Graciela Domínguez Nava, y pues está en plena sesión el Congreso Estatal de Sinaloa, pues para sustituir a Rubén Rocha Moya, que solicitó por segunda vez esta licencia al cargo después de su intentona fallida. Que además, déjame cerrar aquí con esto, José Ramón, porque si quitamos telarañas y decimos, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué quitémosle el nombre y el apellido? Es un gobernador en funciones que pidió un día licencia por X razón. Y él mismo decidió, con o sin conocimiento de López Obrador, sin conocimiento de Sheinbaum, porque eso es lo que ha dicho ella. Pero al final de cuentas, si hay esta ola de rechazo a que regrese por parte de la presidenta de Gobernación, de los gobernadores de Morena, de todos los que han dicho no es conveniente, es impertinente hacerlo, tendrían que explicar la razón con mucha más claridad. Decir,
Rocha Moya por supuesto. no debe regresar por esta razón y absolutamente. justificarla con transparencia y claridad. Lo estamos dando por entendido y estamos interpretando el mensaje de la presidenta, que ni siquiera lo menciona, pero estamos dando por hecho porque obviamente se refería a Rocha Moya, pero no hay un mensaje nítido. No hay una postura clara de Rocha Moya no puede ni debe regresar al gobierno de Sinaloa por esta razón. Porque está acusado de tal, porque está siendo investigado en la fiscalía, porque está siendo acusado por Estados Unidos, por tales y cuales razones. Todo eso daría para un juicio político. Todo eso daría para que el régimen mismo dijera, y por lo tanto no puede ser gobernador de Sinaloa. Pero no llegamos a ese punto. Y llegamos a esta cosa gelatinosa, donde los periodistas y los analistas estamos dando por sentado que están hablando de Rocha Moya sin mencionarlo, aunque ya en ese momento ya no hay manera que no sea Rocha Moya el aludido, pero es un tipo de juego y de discurso político muy farragoso, y se requiere más nitidez, transparencia y contundencia. ¿De qué estamos hablando? Fíjate, este punto yo creo que es esencial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es imprudente, no es adecuado, como si fuera no una es buena idea, no pero, es buena pero qué idea. necesidad. Y qué mala onda, Rocha, qué mala onda. Pues ese es el tipo de lenguaje Sí. que requiere la República. Exactamente. Pues, y ¿cómo? entonces, una cosa que es, claro, porque déjame regresar un pasito adelante. Tiene derecho constitucional Rocha Moya de terminar con su licencia sí. y volver. Pues sí. Pues sí, hasta que no lo quiten de alguna manera. Bueno, el pueblo libre y soberano de Sinaloa, bien o mal, no sé si están arrepentidos o no, supongo que sí, lo votaron y el hombre... Que lo votaron en 2021, que es el gran tema de la elección 2021, cierto. Por cierto. Bueno, por cierto. todo esto... ¿Cómo es que fue votado? El programa de la Deutsche Welle, que está buenísimo, seguramente lo viste, que una entrevista muy buena, algunas personas ahí. Bueno, todo este asunto está muy interesante, muy bien. Pero él diría, oiga, dígame cuál es el impedimento constitucional, jurídico, para que yo regrese. Pues ninguno, señor. Si usted la pidió, pues usted la puede revocar y si el Congreso se la da o no se la, eso ya es decisión. Entonces, lo que dice esto es muy correcto. Entonces, todo queda de esa objetividad o de la pretensión de objetividad del derecho a una pura subjetividad. Qué mala onda, qué imprudente, qué irrespetuoso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Y sí, ¿cómo se le ocurre? Pero a ver, para efectos del lenguaje claro que requiere la sociedad mexicana, pues tendría que ser: no debe regresar Rocha Moya al gobierno de Sinaloa por 2 puntos, estas razones. Y la primera que tendrá que decirlo es la presidenta, porque es la que mandó el mensaje sin mencionarlo, pues que tenía que entender todo mundo, y así lo entendieron. Digo, tampoco es que se requiera mucha explicación, pero sí se requiere. Se requiere una postura nítida desde el poder político para que entonces la sociedad mexicana diga, Y si yo regreso al cui bono, pedantón sí, del derecho romano, yo diría lo siguiente: lo que Rocha Moya hizo él solo, con la asistencia del López Obrador, de quien haya sido, pero es decir, miren, yo me voy a proteger con el fuero, y ese fuero me va a impedir ser procesado, y ese fuero me va a impedir ser extraditado. Si me quieren quitar el fuero, que digan quiénes están en un lado y quiénes están en el otro. Oiga, ¿le va a meter a la presidenta un lío espantoso institucional con los Estados Unidos y con la judicatura? Sí. Muy bien, pero ese no es problema mío, es problema de ella. Entonces yo creo que eso que debía ser la discusión objetiva, normativa, jurídica, conforme al derecho mexicano, no al derecho estadounidense, es lo que están escamoteando para decir qué mala onda de cuate, no pensó en el movimiento, hay que sacrificar, ahora están hablando, hay que sacrificarse por el movimiento. Bueno, pues a lo mejor todo eso es muy correcto, pero eso qué tiene que ver jurídicamente. Yo creo que el enorme riesgo en el que puso a la presidenta es las explicaciones que le tenía que dar a los Estados Unidos. Así de duro lo pongo, en el sentido de decir, ¿qué creen? Ya adquirió fuero, y con ese fuero que adquirió se nos va a complicar mucho la operación jurídica contra él. Ahora, en este contexto, yo decía ayer en una conversación también con colegas, Rocha Moya estaba en una burbuja de protección con su licencia primera. Estaba en la burbuja de protección, ya el gobierno decía, no nos han mandado pruebas, no mandan pruebas, y por lo tanto estaba en una burbuja de protección, y ahí estaba. Decide él o quien haya ido con él regresar al gobierno y crea esta circunstancia crítica que lo hace regresar a pedir otra licencia. Yo veo difícil que lo vuelvan a meter en esa burbuja, ¿o sí? No, yo pienso... ¿O es de tal calibre lo que puede pasar si se va a los Estados Unidos que sí van a intentar meterlo de nuevo en esa burbuja de protección? ¿Qué piensas? Puede ser que sí. Yo lo que creo que se va a presentar muy pronto, ni tengo información, ni lo deseo, ni nada, no es este el punto, simplemente creo,
es un tema de probabilidades, que los Estados Unidos va a solicitar la extradición. Y entonces sí se va a presentar una situación muy complicada. Lo que ha solicitado ahorita es detención. Nos van a explicar técnicamente en qué punto estamos. ¿Qué pidió Estados Unidos? ¿Qué puede pedir ahora que está el asunto así? Pidió una detención provisional con fines de extradición. Es hasta 60 días deténmelo para que no se vaya a ir, y en 60 días yo te voy a proporcionar la información necesaria por si decido solicitar la extradición. No está solicitada todavía. No está solicitada y no está obligada a solicitarlo. Estados Unidos... ¿Quiere saber si la va a pedir o no? Quiere saber si la va a pedir o no. Pero como no lo han entregado... Y lo que no quiero es que en lo que yo hago mi investigación se nos vaya y aparezca y que nunca supimos dónde está. Hasta ahí estamos en este caso. La presidenta, yo creo que primero no comprendió bien la diferencia o no la quiso comprender entre esta detención y la extradición en sentido estricto. Cuando se habían hecho estas solicitudes de detención provisional con fines de extradición, no se perdían pruebas plenas, porque no te están pidiendo la extradición, sino la detención, ténmelo ahí en una condición semejante a la del arraigo, ténmelo ahí guardado 60 días para que no se escape. Entonces, hasta ahorita Estados Unidos no. La presidenta elevó el discurso y dijo, no me han mandado pruebas y pruebas y pruebas, todo eso que hemos estado viviendo todos en los medios, en las mañaneras. Y entonces ahí yo creo que hubo una confusión. Ahorita Estados Unidos no ha aportado pruebas, efectivamente en eso tiene razón la presidenta, a este requerimiento, ni tampoco ha hecho la solicitud de extradición. Yo supongo que el paso jurídico siguiente desde el punto de vista de los Estados Unidos es decir, ahora sí te pido la extradición. Ahí sí tiene que tener pruebas, ahí sí va a ir a un juez de distrito, ahí sí tiene la Cancillería que pronunciarse, es un procedimiento distinto. Pero lo que tú y yo platicamos en algún programa, si con una solicitud de detención urgente se armó este lío nacional, yo nomás quiero ver cuando digan, no, ahora sí es extradición y ahora sí me lo mandas conforme al tratado. ¿Y qué puede pasar ahí? Pueden pasar dos cosas. Porque también tiene que, para solicitar extradición sí tiene que mandar elementos probatorios. Por supuesto. Ahí sí. Ahí sí. En ese punto sí, no en el punto que estamos. Y tienes que pasar por juez de distrito y tienes que pasar por la Cancillería con procedimiento administrativo y judicial. Pero entonces te enfrentas a una condición, primero, de reciprocidad. Yo te estoy pidiendo cosas, tú me tienes que estar pidiendo cosas. Es un juego de ida y vuelta bastante complicado. Y la segunda, imagínate que dijera, no considero que las pruebas son suficientes y ellos consideren que sí son suficientes. Yo lo que preveo, tampoco lo deseo, pero es una escalada de medidas de respuesta de los Estados Unidos. Ustedes incumplieron el tratado de extradición, ¿por qué? Porque les aportamos todas estas pruebas, esto se parece mucho a lo que se da, y así. Voy a poner dos ejemplos de cuando estaba yo en la Suprema Corte. Uno, nos pidieron en algún momento que mandáramos personas en los procesos de extradición para que les pudieran inclusive aplicar la pena de muerte. Como en México no está la Constitución, nosotros en la Corte les exigimos que nos dieran una garantía de que no iban a pena de muerte. Ese fue un caso. Y segundo caso, mandaron un oficio muy mal hecho, con unas firmas no identificadas. Le dijimos, no, mándenos y explícitenos quién es el funcionario, etcétera, etcétera. Y en esos juegos se fue consolidando, se fue recomponiendo ya todo el proceso de extradición, que es un tratado muy, muy elaborado, muy, muy analizado, pues está en vigor desde tiempos del presidente López Portillo. Entonces, creo que ahí se armaría esta situación. Lo que México sí tiene que tener muy claro es que si no cumple con el tratado de extradición, en consecuencia, pues Estados Unidos dirá, bueno, iré yo con las medidas de derecho internacional, con las represalias, con todo lo que está autorizado por el derecho internacional o no, para efectos de actuar sobre quienes yo creo que están cometiendo delitos en los Estados Unidos. Es decir, es un escenario bien duro, ¿eh? Es un escenario muy duro, complicado, pero bueno, puede pasar. Puede pasar. En un contexto como este, todo puede pasar. Pues ya estaremos al pendiente de todo esto. Doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias a José Ramón Cosío con esta revisión amplia, puntual y bueno, este cierre técnico, este cierre de análisis jurídico que nos aporta información relevante sobre lo que podría ocurrir desde Estados Unidos para México en el caso Rocha Moya, pues una vez que el gobierno de México ha decidido hasta el momento no entregar a Rocha Moya y a los otros que faltarían en esta primera petición petición de detenerlos con fines de extradición, esto que no ha ocurrido, ni han transcurrido, por lo tanto, esos famosos 60 días. Bueno, pues ahí está, José Ramón, el tema. Gracias por estar aquí. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más. Vamos a tener conexión con Sinaloa también esta mañana de otras maneras y otros temas para usted. Volvemos.
José Ramón Cosío. Buzón